Los dependientes afectivos suelen ser personas vulnerables emocionalmente que manifiestan una ceguera hacia el otro. Esto explica la conjunción de ilusiones y atribuciones, placer y expectativas. Te da lo que te gusta y esperas y en consecuencia le perdonas todo. Dependencia afectiva, aquí, en Vivir con Sentido. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Vivir con Sentido. Efraín, nuestro set está muy lleno hoy. ¿Por qué? Porque tuvimos un programa hace unas semanas muy exitoso sobre relaciones tóxicas. Entonces invitamos 3 mujeres dedicadas al trabajo en dependencia. Así es, por eso el título de hoy es El rostro de la dependencia afectiva. Y bueno, vamos a presentarlas, ¿no? Aquí tenemos a las 3. Malka Valovis, Eva Páez y Johanna Sartú. Las 3 hacen parte del programa Independientes. Eva, ¿qué es Independientes? George, Independientes es un programa que el colectivo Aquí Ahora desarrolló para apoyar y ayudar a los dependientes afectivos. Dependientes adictivos. Afectivos. Muy bien. Malka, ¿qué es la dependencia afectiva? Bueno, George, esa es una pregunta interesante. La dependencia es una dificultad que parte más o menos de 2 vivencias, o nosotros lo llamamos como 2 morados puntuales, que es las personas que le tienen mucho miedo al abandono, por un lado, y tienen por el otro lado una sensación de incapacidad, o sea, no se sienten capaces para asumir su propia vida. Son personas que sienten que no tienen las habilidades o las destrezas para afrontar su existencia y necesitan como agarrarse de alguien que asuma la vida por ellos. Entonces, imagínate tú sentirte que no tienes la capacidad para afrontar la vida y que te vas a agarrar de una persona que te va a ayudar a vivir la vida por ti y tener la sensación de que esa persona te va a dejar en cualquier minuto. O sea, es que esto es una cosa de que en cualquier segundo te van a abandonar porque tú no, como que no vales lo suficiente. Entonces, pues yo no sé, si yo tuviera la sensación de que me van a dejar en cualquier minuto, pues buscaría cualquier truquito como para todo lo posible, para no perder eso. Para que no me dejaran. Bueno, pero ¿esto pasa solamente con parejas o pasa también con otros familiares, con otras personas, amigos? No necesariamente, ¿sí? Las ves en todas las áreas de la persona, en la familiar, en la personal, en la afectiva, en la laboral incluso. En cada una de ellas ves como la dificultad. Por ejemplo, aquellas mamás que son muy aprensivas con sus hijos, en donde los tratan como niños chiquitos, toda la vida, tiene 30 años y es mi bebé, ¿sí? Y todavía le están haciendo las cosas, y todavía, entonces ya hiciste, ya fuiste, ya almorzaste, ya desayunaste, que incluso es un poco mal interpretado porque dice, ¿sabes? Como que la gente piensa un poco en esta mamá que está pendiente de, pero como tan amorosa, pero en realidad no, porque es que no dejan crecer a sus hijos y se vuelve una cosa muy disfuncional, ¿verdad? También lo ves en el trabajo, este jefe que eventualmente no puede poner límites, este jefe que no es capaz de tomar una decisión porque está buscando la aprobación de los otros, ¿sí? O que no es jefe, sino que es el empleado, que no es capaz de decir no más, no me ponga más, y le suman y le suman y le suman trabajo. Entonces esa es la persona que ves que trabaja las 12 horas corridas, que llega a la casa y tiene que seguir trabajando, porque no es capaz de decir que no, porque no es capaz de decir no estoy de acuerdo, ¿sabes? Ahora un poco Malka estaba hablando de eso, de cómo se daba la dependencia, y ella puede explicar un poco mejor el tema de cuáles son las características o cuáles son las cosas que hacen las personas dependientes. Malka estaba hablando de unos trucos, ¿no? Sí, exacto. Es que partiendo como del miedo que tú tienes, te vas a agarrar de algo para hacer para que eso no suceda. Entonces, por ejemplo, vas a buscar la aprobación todo el tiempo, o vas a dejar que otros tomen las decisiones de tu vida porque tú te sientes incapaz para tomarlas, vas a sonreír excesivamente, no vas a poner límites. Claro que ahí parte de una cosa, y es dependiendo del polo en el que tú te pares. Por ejemplo, existe algo que es como la dependencia activa y la dependencia pasiva. Yo creo que Eva nos puede un poco explicar más sobre eso, porque partiendo de cómo tú te sitúes desde ese lado, vas a utilizar unas estrategias más obsesivas o unas estrategias como más pasivas. Ok, Eva, ¿cómo es eso? Es lo que vamos a mirar de la diferencia entre qué es una dependencia y qué es codependencia, ¿no?
tiene que ver con la diferencia de características de modo de ser. Hay unos modos de ser que son más rígidos, que son más obsesivos, que no tienen la herida de la que Malka nos hablaba de la insuficiencia, de no sentirse capaz, sino que se mueven en la herida del miedo al abandono, ¿no? Entonces, esto es lo que denominamos los codependientes, son aquellos que se encargan, hacen tanto que se encargan hasta de otras personas, y usualmente son personas que están enfermas. Aquí vemos el ejemplo, y en el colectivo se ve claramente, de los familiares de los adictos, aunque no necesariamente tiene que ser un adicto, puede ser un inválido físico. Entonces son personas que hacen, Johanna estaba explicando muy bien lo que es el control, ¿no? Y su objetivo es hacerse cargo del otro y cuidar. El dependiente afectivo es al revés. Él tiene las dos heridas, o sea, la herida de no, como siente que no es capaz, o sea, es la sensación de no puedo, tiene que buscar quién se haga cargo de él. ¿Se imaginan esto? Es una cosa muy dolorosa y muy difícil. Y si le adicionamos el pánico que hay al abandono, entonces buscan cualquier forma para no ser y no existir. Sin embargo, los rasgos pueden tener mucha conexión en características emocionales, en esquemas de pensamiento. En la codependencia, o nosotros en el programa lo llamamos los dependientes activos, vemos personalidades, podemos ver de mujeres brillantes, hombres brillantes ejecutivos, ¿no? Que no, los rasgos no se desarrollan en el trabajo. O sea, son personas que pueden tener a cargo, no sé, muchas a su cargo, y ese rasgo no sale. Entonces, solamente es exclusivo en el área afectiva. Entonces, personas muy independientes, pero llegan a su casa y son muy sumisas o con sus parejas o con sus hijos. Como con un talón de Aquiles. Sí. Entonces la diferencia es, en el otro, en el dependiente pasivo, sí abarca muchas áreas, ¿no? Y no está necesariamente relacionado con una persona enferma que sea un adicto o otro tipo de patologías. Ok, bueno, pero esto está muy fuerte en el sentido que, es decir, estamos hablando de muchas personas. Estamos hablando de muchas personas que quieren controlarle la vida al otro y tratar de vivir la vida por el otro, y que los niños no crezcan y que sus parejas sigan siendo niños. Y por otro lado, en gente que nunca creció y que sonríe y busca aprobación y se victimiza. O sea, estamos hablando de un problema, no estamos hablando de 4 o 5 personas, sino de mucha gente. Es que yo creo que, como se ha generalizado un poco esto, como que estamos en una cultura en donde cuidar, en donde estar pendiente del otro, en donde es válido. Y en realidad no es que esté mal, solamente que se pasan ciertos límites que hacen que se vuelva una dificultad, ¿sí? No está mal estar pendiente de mi hijo, no está mal estar pendiente de mi marido, no está mal estar pendiente de mi empleado o de mi jefe, no está mal, ¿sí? Pero cuando se pasan los límites, y digo se pasan los límites cuando yo no soy capaz de decir no estoy de acuerdo, o no me parece, o tú lo deberías hacer, o tú tienes que responsabilizar también a la otra persona, ahí es cuando se vuelve un problema. Pienso yo que mucho de lo que se está dando y de lo que tú hablabas ahora, de abarca un montón de gente, tiene que ver con como que la gente no se da cuenta que esto puede ser un problema, ¿sí? No se da cuenta que se puede convertir en una dificultad grande y que claro, están metidos ahí en todas las áreas. Pues que estoy pensando, George, es decir, el nivel de estrés que debe manejar esta gente, seguramente con fibromialgia, con dolores de cabeza, con problemas de colon, con arritmias cardíacas, porque imagínate tú pensar que la vida de otro depende totalmente de ti y tener la angustia de que el otro le va a pasar algo o que va a ser abandonado. Deben vivir enfermándose muchísimo. Es un tema, no es simplemente una mala traga. Exactamente, que ahí sería muy bueno terminar ahora, porque ya nos están haciendo señal de que tenemos que hacer el corte, pero Efren, vamos a partir desde lo que estás diciendo para ver las consecuencias de lo que implica tener una relación dependiente, ¿vale? Súper. Ya volvemos.
controlarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido de su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno. Bueno, Malca, pero ¿cuáles son esas consecuencias que implica tener una relación dependiente? Bueno, George, eso depende mucho sobre el grado de dificultad en el que se encuentra la persona. Nosotros solemos decir que hay un degradé en cualquier rasgo de la personalidad, de lo libre a lo oscuro. O sea, no es que todo sea malo, sino que dependiendo en qué parte del polo tú te encuentres, pues más grave van a ser tus dificultades o van a ser menos, porque es que todos los rasgos tienen su lado bueno y el lado problemático. Acá nos vamos a centrar un poco como en lo problemático. ¿Qué sucede? Digamos, una persona que no esté tan hacia el lado del oscuro completamente, son, no sé, yo conozco muchas mujeres que es que no pueden ni siquiera estar solas, entonces están todo el tiempo llamando al novio, al esposo, a la pareja, están constantemente llamando a los hijos dónde están, qué quieres, te llevaste, hiciste. Son, no sé, digamos, yo me voy a ir un poco en el lado de las relaciones de pareja. Entonces son mujeres que no pueden concebir la idea de que él esté haciendo sus cosas de manera independiente, entonces les llegan a la oficina que mira, te traje un almuercito, y es hermoso, o sea, son detalles que se pueden ver como es algo que está haciendo desde el amor, pero es llevado por el miedo que no las deja como que no hacerlo. Okay. ¿Sí me entiendes? ¿Y eso trae como consecuencia qué? Como consecuencia es, no sé, una intranquilidad constante, una sensación de vacío total, una angustia. Es como vivir todo el tiempo con el ¿qué hago? ¿Dónde hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué va a hacer él? ¿Dónde estoy yo? Puede traer depresiones. Son personas que suelen tener más probabilidades de sentir depresión, ansiedad, enfermedades del colon, como decía Efren. No sé, tú agregarías. Es como mendigar, ¿no? De alguna manera mendigar amor. Sí, escuchaba a Malca y me ponía a pensar también las consecuencias para el marido. Es decir, imagínense uno la sensación de sentirse ahogado, sin espacio, perseguido, o con la sensación que acaba de hacer uno algo malo, ¿no? Como hipervigilante. Hipervigilante, qué estrés, ¿a qué hora se goza uno la pareja? No, terrible. Vamos a mirar, por ejemplo, la dimensión y la inconsciencia que hay con padres. O sea, cuando un niño nace en un hogar donde tenemos dos polos de patrones de pautas de crianza opuestos, de ahí surgen las bipolaridades, los trastornos de personalidad, toda lo que llamamos nosotros la ambivalencia afectiva. Entonces son niños y adolescentes que se desarrollan con una pérdida de identidad gravísima, con un nivel de autoestima muy bajito o lo opuesto. Hoy estamos viendo mucho, pero eso es un tema amplio para otros programas y otros profesionales, de lo que son los niños tiranos. Pero es que los niños tiranos surgen, ¿no?, de este tipo de dinámicas de padres. ¿Cómo sería eso, Eva? O sea, ¿cómo podría ser un niño tirano con una relación dependiente mamá-hijo, que es a lo que te refieres? Pero ¿cómo sería esa dinámica? Pues eso lo vemos, y en el colectivo sí que se ve, ¿no? O sea, los pájaros tirándole a las escopetas, ¿no? Entonces, alguna vez en sesión, una muchacha de 22 años llegó indignadísima, es que estoy furiosa con mi padre.
Y le dije, así, ¿eso por qué? Es que no es justo, Eva. Su oficina es mucho más cerca, yo estudio muy lejos, en una universidad muy lejos, debería dejarme el carro a mí primero. Yo me quedé, te juro que yo me quedé como, le dije, ¿tú de qué me estás hablando? Le contesté, ¿de quién es el carro y quién paga el conductor? Este tipo de cosas suceden cuando tú tienes padres dependientes, donde están a merced. Sí, donde se cambian los roles. O sea, es el niño o es el adolescente el que dice cómo se tienen que hacer las cosas, qué es lo que se debe hacer. El que manda en la casa, pues. Sí, porque si no, mejor dicho, ¿cómo sería el problema, no? Bueno, y la mamá entonces disminuida y acepta y deja. Es que hay una debilidad muy fuerte que tiene que ver con eso y es el problema de poner límites. Claro. Los padres dependientes les cuesta mucho trabajo poner límites porque si les quitan el afecto o el amor, se sienten muy, muy mal. Y a uno los hijos hay días que no lo quieren y así es la vida. Hay medidas impopulares que uno toma en la casa, pero si uno es una mamá o un papá que le cuesta poner límites, pues el problema es que de pronto se le vuelve un pequeño rey tirano en la casa y termina interno en el colectivo. No, es que es imposible manejar. Y voy a decir algo más grave. Vamos a hacer el rol contrario. Ajá. Y es cuando a los hijos, o sea, las madres o los padres, pero pues estamos bien enfocados a las madres que se alimentan de sus hijos. Esto suena de película de terror, pero es cierto. O sea, las madres dependientes, sean controladoras o sumisas, son mujeres que no construyeron su propio sentido de vida, que no tienen su propio logro, entonces buscan en sus hijos el logro, ¿no? No, cuando yo digo se alimentan es que Efren usa una palabra y ahorita que a mí me gusta mucho de donde se dejan los huevos en una sola canasta, cuando tú haces la exposición del dependiente ahorita, eso hacen, ¿no? O sea, donde su proyecto de vida solamente son hijos, ¿no? Y entonces yo quisiera invitarlos a que piensen qué sienten estos hijos, ¿no? Esta sensación de qué pasa con estos hijos, ¿no? Sí, hay un poco el tema de lo que hablabas que enseña Efren, eso tiene que ver con los valores horizontales, ¿no, Efren? Es decir, depositar los valores en otros contextos. De lo contrario, sería solamente para una persona y el día que esa persona no esté, pues se nos complica la vida. ¿Con qué nos quedamos, no? Estaba pensando un poco en lo que nos dicen muchos adolescentes, que tienen mamás o papás sobreprotectores, y es esta sensación de, es que no puedo ser, no me dejan ser, porque no pueden ni escoger la ropa, no pueden ni escoger la carrera, no pueden ni opinar lo contrario. Es como sentir que hay un gran monstruo allá encima y que uno es chiquito, porque está todo controlado, uno no puede ni pensar distinto, ni sentir diferente. Es duro crecer así. Yo creo que es clave decir ahí que no es que haya una intención consciente de, es decir, y ahí radica la problemática. No es que yo como mamá quiera invalidar a mi hijo, no es que yo como esposa quiera controlar a mi esposo. No hay una intención real, consciente en eso. A veces yo creería, y si uno se pone a revisar de verdad como adentro, uno sí sabe allá adentro que hay algo que no está tan bien, pero creo que también la cabeza busca un poco justificar el comportamiento. Es decir, si yo estoy pendiente de mi hijo, quiere decir que yo soy una mamá responsable, quiere decir que yo soy una mamá amorosa, quiere decir que yo estoy pendiente de, ¿sí? Si yo cuido a mi marido, quiere decir que soy una mujer de casa, quiere decir que, o sea, hay un montón de justificaciones que hacen que esta conducta se avale, ¿sí? Abnegada, buena cristiana. Claro, total. Yo le agregaría una cosita y es que lo que decía Joana, hay como una sensación de que no se sabe que se está haciendo algo mal, pero sí, porque sienten culpa mucho, ¿sí? Porque como que están endeudados con todo el mundo, entonces tienen que hacerle esto a la mamá, esto al novio, le pagan las cuentas al novio, pero entonces tienen que acompañar a la mamá y viven con una sensación constante de culpa porque no están viviendo su propia vida por ellos mismos. Ok, bueno, Malca, aprovechemos este momento para mirar cómo se recuperan esas personas, si pueden pasar de ese degradé del que tú hablabas, del oscuro a un poquito hacia lo más libre, pero después del corte, ¿vale? Vale. Ya volvemos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero,
¿Qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir. Y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga, generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te Apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. Malca, volviendo a la pregunta anterior, ¿se puede pasar desde lo oscuro a lo libre? Claro, George. Primero yo creo que lo que hay que hacer es aceptarlo y reconocerlo, verlo como un problema, por lo que suele ser más bien la solución, y partir de que no es como una intención deliberada de querer hacerle daño, porque definitivamente son personas que quieren hacer el bien, son personas generosas, son personas amables, solidarias, pero para poder llegar al polo libre lo que tienen que primero hacer es, dependiendo si tú eres un dependiente pasivo o un dependiente activo, pues el pasivo tiene que aprender a luchar, tiene que aprender a poner límites, tiene que aprender a decir que no, tiene que empezar a asumir sus responsabilidades, a empezar a pedir sus citas al médico, a empezar a decirle al novio que no, a la mujer que no. Y si es activo, de pronto tiene que empezar es a soltar, a delegar, a dejar que el otro tome cargo de su propia vida, que pueda incluso ser una persona diferente a la que él quiere que sea, y que lo deje libre y que asuma lo que tenga que hacer. Tiene que empezar a hacer todo lo que no ha hecho toda la vida para poder como que generar lo que Efren llama ese callito y vivir un poco la sensación del vacío desde la perspectiva de soltar. Ok, pero hay una cosa... Esto de aceptar, sí, me parece que es el punto de entrada. O sea, como yo que todo el mundo me percibe como tan angelical, tan tierno, tan bueno, tan abnegado, tan entregado. Y puedes hacer daño. Puede ser que haya otra zona. Es decir, me pongo a pensar, esto va a sonar horrible, pero si yo estoy casado con una mujer que parece más bien mi mamá, mi vida sexual debe ser un desastre, porque ¿quién se quiere acostar con la mamá? ¿No? Si yo tengo una mamá que me sobreprotege y me hace todo por mí, pues para mí es muy cómodo. Yo debo ser seguramente muy distraído, muy olvidadizo, porque yo para qué me acuerdo de las citas médicas, si tengo alguien que me las saque, yo para qué madrugo, si tengo alguien que funciona como despertador.
Es decir, yo creo que ver de frente el impacto que tiene mi dependencia en los otros es una buena forma de empezar a decir, ok, soy muy buena y genial que sea tan buena y tan bondadosa, pero esto está teniendo un impacto en los demás que a mediano plazo me trae serias consecuencias. Además, porque las personas que tienen estas características de personalidad viven la vida de los demás, ¿sí? Y se olvidan de sí mismas. Entonces hay un tema ahí importante y para mí como que están dadas al 80% hacia los demás y el 20 o el 10 o de pronto nada para sí mismas. Dentro de esto que decía ahora Malca del pasivo y del activo, yo pensaba un poco en que el pasivo necesita vivir su vida, o sea, hay que trabajar muy fuerte en que pueda independizarse en términos de hacer sus cosas, asumir su vida, asumir la responsabilidad de sus elecciones, ¿sí? Trabajar muy fuerte en este tipo de cosas. Y el activo, un poco que suelte el control y que deje que la otra persona haga, que deje que su marido haga, dejar de llamarlo 25 veces, que son estas personas que se volvieron, digamos, locas, ¿sí? Sí, pero que dicen que, uy, súper intensa mi novia, uy, súper, no, ¿sí? Que porque llaman 30 veces, ¿no? Que suelten un poco, que dejen a la otra persona también ser, ¿sí? Que no Yo se creo sientan indispensables. que sí. Es que son los dos polos, ¿no? Porque es que en el otro polo creen que sin ellos mismos nadie puede ser, ¿no? Esto tiene toda la posibilidad, o sea, un poco nosotros el programa es una invitación para todos los degradé, ¿cierto? O sea, la invitación y lo que pedimos es que no tenemos que llegar a la violencia intrafamiliar, no tenemos que llegar a los fondos tan absurdos que desafortunadamente vivimos todos los días en consulta. Lo que sucede, George, es que es cierto, y por eso el nombre del programa, los distintos rostros de la dependencia, tiene que ver con una gran dificultad que no es fácil identificarla y no hay la conciencia. Por ejemplo, hay aquellos dependientes que parecen muy independientes. Entonces, no se notan. Resulta que no se comprometen con relaciones, ¿no? Esa es otra cosa. Y como son tan difíciles de ver, de diagnosticar, ¿no? Porque yo vivo desapegado. Sí, salgo con una, con otra. Sí. Y aquí hay una base de dependencia porque están las dos heridas por detrás totalmente justificadas y disfrazadas. ¿Cuáles serían? O sea, es decir, como una persona que se comporta de manera independiente y es inestable, ¿dónde está? ¿De quién depende? ¿O de qué depende? Aquí, en estos casos, en esta cara o en este rostro de la dependencia, tiene que ver que afectivamente su miedo al abandono no los dejan relacionarse en una relación comprometida. O sea, se cuidan. ¿Cómo es que tú dices, Efren? ¿Me voy antes de? ¿Cierto? O sea, antes de llegar a comprometerme, antes de que me dejen, yo dejo, ¿no? Pero si tú ves eso hacia afuera, no parecería dependencia. Parece todo lo contrario. Claro. Pero bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que utilizáramos estos pocos segundos que tenemos para darles unos tips a los padres que nos están viendo, a ver qué pueden hacer para aceptar, para verse y para cambiar en la medida de lo posible, solos con su hijo, en el caso de los padres, o con un terapeuta, Efren. ¿Tú qué dices? Yo pensaría dos cosas. Una, que las tenemos que invitar de nuevo, porque es que se nos queda el programa esto. que da para más cosas. Sí. Pero dos, yo creo que hay una frase muy sencilla. Viva y deje vivir, ¿no? Deje que la gente crezca, deje que la gente asuma, deje que la gente se desarrolle y haga su propia vida. Viva su propia vida, no tenga vidas prestadas, no ruegue por recoger las migajas que le dejan de la mesa, aspire a la torta completa. Y para eso pues hay programas como este. Ok. Eva, unas palabras a los padres que nos están viendo. Yo creo que hay un tips clarísimo y es, todos los seres sabemos qué es correcto y qué no, nos queramos dar cuenta o no. Una cosa es que no lo podamos ver. Cuando mi hijo, cuando mi pareja, es como nos saltamos de eso, o sea, saltamos o pasamos por encima de nuestros valores, ahí ya empezamos a tener un tinte de lo que es dependencia afectiva. Perfecto. Yo agregaría simplemente, si hay algo que le sirve a uno, es
para identificar si tiene un problema con esto es darse cuenta de si estoy pasando por encima de lo que yo creo, ¿sí? Pasar por encima de mis propios límites. Aun cuando lo justifique, yo sé que yo no estoy de acuerdo con eso. Si yo siento que yo no estoy de acuerdo con eso y voy y hago cosas en contravía de eso, ahí hay algo, ¿sí? Hay algo que me dice, yo tengo un problema con esto, y puede estar en esto que mencionaba ahora Malca, el degradé. No tiene que estar en el lado súper problemático, sino que me está diciendo que tengo ahí algo que no está funcionando y es importante verlo y es importante revisarlo. Es eso. Ok, Malca, una última palabra. Bueno, yo creo que está más que dicho, pero lo que yo creo que es dejar uno vivir su vida y dejar también que el otro se equivoque un poquito, que tome sus decisiones, que busque sus hobbies, tenga sus actividades, que dejen que la otra persona descubra su propia vida y no viva la vida que ellos quieren que él viva. Perfecto. Bueno, muchas gracias por habernos Gracias, acompañado. Creo que es el programa con más gente, pero semejante mujeres lindas y supermujeres que nos acompañaron hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.